Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por traernos aquí de vuelta a tu casa, mi Dios. Nosotros tenemos un propósito, Señor, de conocerte más, de escuchar tu palabra, Padre. La necesitamos en estos tiempos, mi Dios. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, para que podamos aprender de ella también, bendito Dios. Bendice a tu iglesia, bendito Dios, y también bendice mi vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de pie, mi hermano, abra sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9, por favor. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí, mis hermanos. Toma asiento, por favor. Y el tema se llama El hombre en el huerto de Edén. Dicen estos versículos que acabamos de leer que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y después de que Dios lo hubo formado, lo puso en el huerto de Edén. Notemos que Adán vivió fuera del Edén antes de vivir dentro. Adán vivió fuera del Edén antes de vivir dentro. El hombre no fue criado en el paraíso, sino que Dios puso al hombre en el paraíso después de haberlo formado. ¿Y con qué razón? Y esto para que Adán estuviera consciente de que todas las comodidades de su estado paradisíaco eran debidas solo por la gracia de Dios. Para que Adán conociera la gracia de Dios. El mismo Dios que fue el autor de su existir fue el mismo autor de su dicha, de su alegría. La mano que lo hizo fue el único capaz de hacerlo feliz. Y así es nuestro Dios. Él es el único que nos puede hacer feliz, que nos puede dar gozo, vida, alegría. Fíjese que la palabra huerto en hebreo quiere decir jardín, para que vayamos entendiendo el tema, ¿verdad? Yo sé que usted ya escuchó muchos temas acerca del huerto de Edén, ¿verdad? El hombre en el huerto de Edén. La palabra huerto quiere decir jardín. Y la palabra Edén quiere decir delicia, deleite, placer. Ahora, cuando la Biblia habla del huerto de Edén, la descripción que se nos da es como la de un oasis. Es como la de un jardín fértil, un lugar paradisíaco. Así es como la Biblia se refiere al huerto del Edén. Pues dice la Biblia que Dios mismo fue el que lo plantó. Dios fue el que plantó el huerto de Edén. Aunque toda la tierra fue creada con abundancia de árboles que daban frutos y hierbas que daban semillas, pero cuando Dios plantó el huerto de Edén, lo hizo de un cuidado especial. Los grandes maestros de la Biblia dicen que Dios plantó el huerto diligentemente según a su gusto, al gusto de Dios. Cada planta, cada árbol, su textura, el sabor, el color, la fragancia, cada detalle fue pensado por un Dios amoroso. Y todo esto fue puesto allí para que el hombre disfrutara del huerto de Edén. Todo lo hizo para el hombre, pensando en el hombre, fíjese. El jardín del Edén era totalmente una belleza, era un encanto. ¿Por qué? Porque fue planeado y plantado por Dios mismo, mis hermanos. Imagínense, literalmente dice la Biblia, Dios plantó el huerto de Edén. Y este fue el primer hogar
del hombre, de la humanidad. Dios designó el primer hogar, que era el Edén para el hombre, para que la raza humana viviera allí, en un lugar hermoso, en un lugar fértil y fructífero. Dice que los árboles eran agradables a la vista y buenos para comer. Era el lugar perfecto para vivir, perfecto para vivir. El jardín del Edén era un lugar de provisión total. Ahí el hombre lo tenía todo, todo. Dios había cuidado hasta el último detalle al diseñar un hogar para el humano, para el hombre, para Adán. Este huerto representó la paz, la seguridad perfecta para el ser humano, pues no había ninguna clase de peligro allí. Preocupación, violencia, enfermedad, estrés, no había nada, todo era perfecto. El clima era ideal. El hombre vivía sin ropa. No era demasiado frío ni demasiado caluroso. Todo era perfecto allí. Perfecto, literalmente. Ahora la pregunta es, ¿por qué la vida allí en el huerto era tan ideal, placentera y perfecta? ¿Se preguntan por qué? La respuesta es porque la presencia de Dios estaba allí directamente. Ahí estaba la presencia de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 8, que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. O sea que Adán y Eva podían encontrarse con Dios en cualquier momento, hablar con Dios y estar con Él en cualquier hora. En el jardín del Edén era un lugar de vida, porque allí estaba el árbol de vida en medio del huerto. Y Adán y Eva tenían acceso libre a ese árbol y sin trabas. Lo tenían para ellos mismos. El árbol de la vida. Pero también en el huerto del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia quiere decir conocimiento. O sea que el jardín del Edén era un lugar hermosísimo. Eso no hay duda, ¿verdad? Pero también era un lugar de prueba. Un lugar de prueba. Usted se ha de preguntar, ¿y por qué Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal en el mismo jardín? ¿Por qué? O sea, ¿no habría otro lugar para plantar otro árbol? Para que Adán y Eva pudieran elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. Y es que Dios, hermanos, Dios creó a Adán y Eva como seres libres, así como nosotros, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal. Dios nos creó seres inteligentes, que si Dios no les hubiera dado a Adán y Eva la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ellos hubieran sido robots, simplemente haciendo lo que se les programó hacer. Pero imagínense, robots. Dios no creó robots, Dios creó seres humanos con libre albedrío. El mandato de Dios para Adán y Eva era simple. Ellos podían comer de todo árbol, incluyendo el árbol de la vida, todo lo que querían. Pero lamentablemente Adán y Eva escogieron mal, eligieron mal, no pasaron la prueba, desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la pregunta es, ¿qué tenía de malo comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué tenía de malo? ¿Cómo pudo ese hecho resultar en la caída de toda la humanidad? ¿Acaso el desobedecer a Dios
fue el mayor problema? Está claro que ya con desobedecer a Dios, su justicia requería que los castigara y que los expulsara del huerto, ¿verdad? Pero el simple hecho que desobedecieron, solamente por desobedecerlo, ¿fue ese el grande error? ¿O será que hubo algo más grande que el simple hecho que desobedecer a Dios? Supongamos que una botella contiene algo venenoso en su contenido. Y una madre le dice a su hijo, no bebas de esa botella, porque lo que hay dentro es peligroso, puro veneno mortal. ¿Acaso ella le está dando este mandamiento al niño solamente para ponerlo a prueba y ver si ha de obedecerle o no? Claro que no. Su madre en realidad le está haciendo una advertencia amorosa a su hijo. Mira, hijo, adentro de esa botella contiene algo muy peligroso que te puede matar. No lo bebas. Es más, ni lo toques ni te acerques a esa botella. Y supongamos que el niño desobedece a su madre y bebe de la botella. ¿Qué pasa? Ciertamente la desobediencia del niño ya es un problema, ¿verdad? Ya tiene un problema el niño. Pero ahora, debido a que bebió de la botella, el niño tiene un problema mucho más grave. Está envenenado. Ahora, esta situación es muy parecida a lo que ocurrió en el huerto con Adán y Eva. El problema no solo fue que desobedecieron a Dios. El problema más grave fue lo que ingirieron y el efecto que esto tuvo en ellos. Este es el problema más grande del hombre, que quedó envenenado por el pecado. Y puesto que Adán representa a toda la humanidad, lo que sucedió allí afectó a todos los seres humanos, Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre, mi hermano, por Adán. Amén. Fijémonos que Dios les mandó a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, con el fin de protegerlos. Como les amaba, les advirtió de las consecuencias desastrosas que iban a traer por su desobediencia. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17? Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Ponga su mirada ahí, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, si Adán en su inocencia fue amenazado y atemorizado con una amenaza en caso de desobediencia, ¿cuánto más necesitamos ser nosotros advertidos por Dios? Si Dios amenazó a Adán por su desobediencia, ¿cuánto más necesitamos nosotros ser advertidos por Dios? Si algo quiere Dios de nosotros es que pongamos toda la atención a las instrucciones y advertencias dadas por Él en su palabra, mi hermano. Dios nos está advirtiendo. Cada vez que abrimos la Biblia, ¿verdad? Encontramos ahí cantidad de consejos. Mira, hazle así, haz esto, pórtate bien. Son advertencias de Dios. ¿Y para qué? Para nuestro propio beneficio. Sepa que Dios ha dotado al ser humano con el libre albedrío. Usted tiene libre albedrío.
Entonces lo único que Dios hace es advertirnos sobre el peligro de lo malo. Y todo esto para que consideremos nuestras decisiones, porque de ellas proceden las consecuencias de no oír las advertencias de Dios. O la bendición de oír la voz de Dios, una de otra. Adán y Eva, después que pecaron contra Dios, se lamentaron de haber perdido el huerto y de perder la bendición de estar cerca de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Ponga su mirada ahí. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese que aquí en este capítulo 3 de Génesis nos explica cómo entró el pecado al mundo, pero no nos dice claramente por qué Dios permitió la entrada de Satanás al huerto del Edén. Eso no nos dice la Biblia. ¿Por qué le permitió la entrada a Satanás? Y solo vemos una posible razón, y era para que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío. Dice que Satanás entró al huerto del Edén disfrazado de serpiente para tentar a Eva. Para tentar a Eva. Y es que, hermanos, el diablo estará presente en la tierra hasta que sea arrojado al lago de fuego, Y así como entró en el huerto del Edén, él intentará entrar en tu vida, entrar en tu hogar, en tu negocio, en la iglesia donde te congregas, en tu ministerio. ¿Y para qué? Para destruirlo, para destruirte. Ahora, dice la Biblia que a la persona a quien la serpiente tentó fue a la mujer. A la mujer. ¿Y por qué? Porque estaba sola y a distancia de su esposo, pero cerca del árbol prohibido, Estaba cerca del árbol prohibido. ¿Y qué andaba haciendo ahí? Y es que así es la astucia del diablo, El diablo ataca con su tentación en el momento preciso y al vaso más frágil y débil, ¿Y cuál fue su táctica? Entablar una conversación con la mujer cuando estaba sola. Que si hubiera estado al costado de su marido, no habría estado tan expuesta, Pero la serpiente se aprovechó al encontrarla cerca del árbol prohibido. Y probablemente mirando fijamente su fruto del árbol, solo para satisfacer su curiosidad. Ahora, ¿por qué Satanás tentó a Eva y no a Adán? Satanás tentó a Eva porque era mucho más fácil de engañarla que a Adán. Dice un dicho que la cuerda se rompe por el lado más débil. A lo mejor Eva no tenía una comunión directa con Dios, ya que era Adán el que siempre recibía las instrucciones de Dios. El que hablaba directamente con Dios era Adán. Y al parecer Eva estaba más relacionada con Adán que con Dios. A lo mejor por eso no tenía una voluntad fuerte como para decir no. Quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16, 23. Al final, Satanás tentó a Eva
y por medio de ella pudo tentar a Adán también. Y asimismo Satanás tentó a Job mediante su esposa también. Tengamos cuidado con las esposas. La táctica de Satanás es enviar tentaciones por medio de manos poco sospechosas y que influyen en nosotros. El diablo es bien astuto, él puede usar cualquier persona y los más cercanos a nosotros. El diablo sabe que Dios tiene una obra aquí en la tierra y él hará lo más que se pueda para poner obstáculos, para que no se realice la obra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 14, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, ¿por qué se culpa a Adán de la caída de la humanidad cuando Eva pecó primero? Porque la Biblia responsabilizaba a Adán como el causante de la caída de la humanidad, siendo Eva, su esposa, la que pecó primero. Pero la Biblia responsabiliza a Adán. Fíjese que el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue dado a Adán, antes de que Eva fuera criada. Dios le dio este mandamiento a Adán. Y Adán como líder fue el responsable de lo que sucedió en su familia. Eva solo conocía la restricción, pero Adán se le había informado directamente y fue quien lo escuchó directamente de la boca de Dios. Mira, no comas de ese árbol. O sea que era más grave para Adán. Eva cayó en pecado debido a un engaño. Sin embargo, Adán no fue engañado, Lo que significa que él mismo eligió pecar. Fue su propia elección, pecar. Cuando Adán tomó el fruto de su esposa, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él no estaba mal informado ni confundido si eso era bueno o malo. Sencillamente él decidió rebelarse contra el mandamiento de Dios y eligió escuchar a su esposa en lugar de Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Génesis capítulo 3 versículo 17. Amén. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Génesis capítulo 3 versículo 6. Dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que el problema de Eva en caer en la tentación fue, ¿cuál fue? Al mirar con agrado el fruto prohibido, Eva miraba con agrado a ese árbol prohibido, su fruto. Aquí la Biblia nos da una lección, que parte del pecado proviene de los ojos, de nuestros ojos. A estas ventanas lanza Satanás sus fieros dardos que penetran y envenenan el corazón.
en las ventanas que son los ojos del alma. Dice que Eva vio que el árbol era hermoso y su fruto delicioso, así que tomó del fruto y comió. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás la ciudad de pecado y quedó como estatua de sal. ¿Y qué tal el rey David? David en una ocasión, mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer hermosa que se estaba bañándose y mandó a traerla para acostarse con ella. ¿Y qué tal a la esposa de Potifar? La esposa de Potifar puso sus ojos en José y no dejó de acosarlo. Vemos que la vida de estas personas nos enseñan que mirar algo que está prohibido nos puede traer grandes problemas, consecuencias y sufrimientos en la vida de uno mismo y también a nuestra familia. Todo lo que dejamos que entre por nuestros ojos tiene un impacto enorme en nuestra mente y en nuestro corazón, ya sea para bien o para mal. Dice Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La Biblia nos habla de lo importante que es cuidar nuestros ojos. Porque si nos permitimos ver cosas que no nos edifican, dice que nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas y nuestras decisiones y acciones estarán equivocadas. Amén. Preguntas para reflexionar. ¿Qué hacemos cuando tenemos enfrente algo que no nos edifica? ¿Qué es lo que haces? ¿Aún vemos cosas que solo alimentan a la carne? ¿Te has preguntado por qué a veces no puedes dejar de pensar en lo malo? La respuesta es sencilla, mi hermano. Tu actitud y comportamiento son el resultado de todo lo que permites entrar en tu vida por tus ojos. Por eso la palabra de Dios nos aconseja que debemos alimentar el espíritu y no la carne. Porque cuando alimentas la carne por medio de tus ojos, te convertirás en una persona espiritualmente indefensa y serás presa fácil para creer en las mentiras de Satanás, lo mismo que pasó con Eva en el huerto de Edén, que estaba contemplando el fruto del árbol prohibido. Eva solo necesitaba una motivación, un empuje para hacerlo. Y la serpiente astuta solamente está vigilando cuál es el momento correcto. Y llegó en el momento indicado. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fijémonos que fue su propio acto y hecho de Eva, Dice, y tomó de su fruto y comió. El diablo no lo tomó, ni lo puso en su boca de ella, sino que ella misma lo tomó. Satanás puede tentar, pero no puede forzar, Puede persuadirnos, pero no nos puede obligar. Satanás no obligó a Eva. Eva ya tenía una curiosidad por ese árbol prohibido. Dice, y dio también a su marido. Adán no estaba con ella cuando fue tentada.
De lo contrario, pudo haber impedido el pecado de Eva, ¿verdad? Pero llegó cuando ya había comido, ya llegó tarde. Y nada más llegó para comer también. Lo persuadió para que también comiera. Lo convenció. Parece que Eva usó el modelo de cualquier pecador. Una vez que pecó, lleva a Adán a pecar con ella también. No quería pecar sola. Hay un refrán que dice: mal de muchos, consuelo de tontos, que se utiliza para criticar a quien intenta consolarse con el hecho de que otros también están sufriendo. Y así Eva arrastró a su marido también con ella. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán y Eva vieron sus naturalezas corrompidas y depravadas. Sintieron vergüenza de su pecado ante Dios. Ellos habían visto a un Dios amoroso y ahora a un Dios provocado. Lo provocaron. Habían visto de su gracia y de su favor, pero ahora lo habían perdido todo por su mala elección. Tenían su imagen y semejanza de Dios y la perdieron. Eran eternos. El dominio que tenían sobre los animales se acabó. Adán y Eva tuvieron miedo de la presencia de Dios. Ellos habían oído su voz antes, pero ahora sus corazones estaban aterrorizados. ¿Qué le dice Dios a Adán? ¿Dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde estaba, ¿verdad? Pero Dios no le preguntó: ¿dónde estás tú? En forma de ¿en qué lugar estás? Sino ¿en qué situación estás? Es como si le dijera: mira lo que has hecho. Mira en qué situación te encuentras. Tú que eras mi amigo, por quien había hecho tantas cosas y por quien hubiera hecho mucho más. Ahora fíjate en qué situación te encuentras. Te has destruido a ti mismo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo llegaste a percibir que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? ¿Qué hizo Adán? Génesis capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos que Adán y Eva trataron de justificarse a sí mismos y de culpar a alguien más. Adán puso la culpa en su mujer y su mujer a la serpiente, ¿verdad?
como dónde quedó la bolita, ¿no? La papa se quema, ¿no? Echándose la culpa uno al otro. Pero fijémonos que Adán no solo estaba echando la culpa a su mujer, sino que también en su excusa le reprochaba a Dios mismo. Es que la mujer que tú me diste, la que me diste como compañera, mi ayuda idónea, ella me dio del árbol. De otro modo yo no hubiera comido. Fíjese que Adán mismo estaba insinuando que Dios era compartícipe de su pecado, porque le había dado a la mujer y ella le dio del fruto. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. ¿Y qué hace Dios? Les declara sentencia a los tres. A los tres. Pero a diferencia de la serpiente, Dios no la interroga, ni le pregunta, ni habla con ella, sino que de inmediato la condena y le imputa un castigo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y cuál fue la sentencia de Eva? A Eva se le condena a dos cosas, a parir con dolor y a vivir en sujeción. A parir con dolor y a vivir en sujeción. Génesis capítulo 3, versículo 16, que dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos aquí que Dios sentencia a la mujer, pero su sentencia iba mezclada con misericordia, porque le dice: con dolor darás a luz a los hijos. Pero el dolor se te olvidará enseguida por el gozo del nacimiento de tus hijos. ¿Qué dice Juan 16, 21? Juan 16, 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. También le dice: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, le dice: estarás sujeta, pero estarás sujeta a tu propio marido. A tu propio marido. A tu propio marido que te ama, y no a un extraño, ni tampoco a tu enemigo. Aquí vemos la misericordia de Dios hacia la mujer. Básicamente, la sentencia hacia la mujer no era una maldición, sino una disciplina para llevarla al arrepentimiento y a acordarse que cuando está dando luz, se acuerde del pecado original. Todo lo que pasamos en esta vida, todo sufrimiento, mi hermano, todo tiene su origen. El pecado original de Adán y Eva. ¿Y cuál fue la sentencia de Adán? Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Qué le dijo? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Desde ese momento, mis hermanos, el hombre tenía que trabajar con el sudor de su frente. Pero lo peor de todo, el hombre pierde la vida eterna y el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y ahora será un simple mortal, y cuando muera, deberá volver al polvo de la tierra, que ese no era el propósito de Dios al principio. Polvo eres y al polvo volverás. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Dice Génesis, capítulo 3, versículo 22 al 24. Génesis 3, 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, porque ya no eran dignos de habitar en su presencia. Ya estaban contaminados por el pecado. Dice que colocó a ángeles querubines como guardianes para evitar que volvieran a entrar. O sea, los apartó del árbol de la vida, pues de otro modo quedarían permanentemente en su rebelión. Hermanos, yo sé que cuando escuchamos la historia del huerto del Edén, es probable que sintamos un anhelo por volver a aquel estado original, en que la humanidad estaba libre de las consecuencias del pecado. Yo lo anhelo, ¿verdad? Con todo lo que está pasando alrededor del mundo, sufrimientos, dolores, guerras, enfermedades, pobreza, incertidumbres. ¿Quién no anhela vivir en un paraíso así? El jardín del Edén siempre será un lugar al que anhelamos volver algún día y que perdimos por causa del pecado. Ese era nuestro hogar originalmente. Pero sepa que Dios en su misericordia y en su gracia nos lo restaurará algún día en nombre de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pero solo hay un camino de regreso a Edén, y ese camino es por medio del Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hoy la mayoría de la gente piensa que hay muchos caminos a la salvación, pero Jesús dijo que solo hay un camino, y ese es por medio de Él. Cristo es solo el camino de regreso a Edén. No hay otro. Y no solo de regreso al jardín del Edén, sino a un hogar que será mucho mejor que el Edén. Será una vida todavía mejor en la que disfrutaban Adán y Eva. Así que, en lugar de lamentar la pérdida del jardín del Edén, mejor debemos recordar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, que nos da acceso a la vida eterna y a la oportunidad de una relación restaurada con nuestro Creador. Recuerde que lo que en Adán perdimos, en Cristo lo volvemos a recuperar. Esa es la buena noticia, mi hermano. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece?